Mi nombre es José Casquero Cabero, soy biólogo de profesión, tengo una especialización en bioseguridad en salud y en esta oportunidad deseo agradecer al doctor Manuel Espinosa por permitirme brindar dos presentaciones relacionadas con las barreras de contención primarias y secundarias y niveles de bioseguridad, los cuales espero que sean de vuestro agrado. Gracias. Buenos días y bienvenidos al Instituto Nacional de Salud. En esta oportunidad voy a presentarles un primer tema relacionado con la contención primaria y secundaria. No antes de mencionarles qué se entiende por bioseguridad. Existen múltiples definiciones de bioseguridad, pero la que más se asocia a la labor que se realiza en los laboratorios es aquella que menciona que es un conjunto de principios de contención, tecnologías y prácticas. Contención para evitar que los microorganismos transpongan las barreras del laboratorio, tecnologías, porque existen equipos de laboratorio que los vamos a considerar como barreras primarias de protección, y las prácticas operacionales vinculadas estrechamente con el término de buenas prácticas de laboratorio. Todo ello con la finalidad de prevenir, evitar la exposición no intencional a agentes biológicos, toxinas o su exposición en forma accidental. La contención, por lo tanto, se asocia, como les había mencionado, a la aplicación de las buenas prácticas de laboratorio, instalaciones y los equipos de seguridad para confinar, mantener a los microorganismos dentro del laboratorio y evitar que traspasen sus barreras. Dentro de las buenas prácticas de laboratorio que debemos de siempre aplicar en forma apropiada está pues el evitar no hablar por celular, con guantes dentro del laboratorio. Si hay necesidad de hacerlo, nos retiramos los guantes y salimos del laboratorio. No pipetear con la boca ningún material biológico o químico. Para eso se nos debe de brindar dispositivos automatizados o mecánicos para realizar esa labor. Por otro lado, la colocación de los guantes con respecto al mandil. El guante debe de cubrir el puño del mandil y evitar estas áreas expuestas. Por otro lado, en cuanto al calzado, se debe de utilizar en el laboratorio un calzado cerrado, de preferencia con suela antideslizante, de color claro o blanco. También no se debe de considerar el uso de pantalón largo que la basta se esté arrastrando a través del piso. Los tacos o plataformas también es inadecuado, nos genera también un riesgo. Si utilizamos lentes de contacto y tenemos que realizar su manipulación, entonces tenemos que salir del laboratorio, higiene de manos, y en otro espacio hacer la manipulación del lente de contacto. Igualmente, en los laboratorios vamos a encontrar equipos de frío, que pueden ser refrigeradoras, congeladoras, que las utilizamos para el almacenamiento de los reactivos, medios de cultivo, las muestras, los microorganismos, pero estos equipos no los debemos de emplear para almacenar alimentos o bebidas. El laboratorio debe de desarrollar un manual de procedimientos
para las actividades in vitro que va a ejecutar, y dentro de este documento podemos también incluir las buenas prácticas del laboratorio y la aplicación de las medidas de bioseguridad. Algo que se está también recalcando en este contexto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo es la higiene de manos, ¿no? La higiene de manos, realizarla cada vez que me retire un equipo de protección personal. Este proceso dura aproximadamente unos 20 segundos. Y se menciona que son 11 pasos, desde la apertura del lavamano, humedecer las manos con agua, aplicamos el jabón líquido, un jabón líquido que no contenga triclosan o triclocarban, porque son aditivos dañinos para la salud, hasta el último paso, como vemos aquí, que es finalmente el secado, ¿no? Entonces, con la higiene de manos vamos a realizar el cubrir todas las áreas de este miembro con el jabón. Bien, las barreras primarias de protección van a estar asociadas a protegernos y también la protección de nuestro entorno inmediato, que vendría a ser en este caso el laboratorio. Dentro de las barreras primarias, como equipo de laboratorio, tenemos a las llamadas cabinas de bioseguridad o cabinas de seguridad biológica y el uso apropiado de los equipos de protección personal. Dentro de las barreras secundarias, estas están relacionadas con las instalaciones del laboratorio, con su diseño. Y esto nos va a permitir la protección de la comunidad, de nuestro entorno externo. Dentro de las consideraciones que hay que tener en el diseño de la instalación del laboratorio, debemos contemplar la pertinencia de contar con un flujo de aire, puertas con cerraduras, pueden ser en forma mecánica o en forma también automatizada. De otro lado, a raíz de esta situación que estamos viviendo de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud ha aprobado un documento técnico en mayo de este año relacionado con las recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores para el personal de salud. Entonces, acá nos dan las indicaciones de cómo utilizar, ya sea un respirador contra partículas biológicas o una mascarilla de tipo quirúrgico. De otro lado, también INACAL, en abril de este año, sacó una resolución directoral en la cual se aprueban las normas para poder realizar el desarrollo de los equipos o dispositivos de protección respiratoria, cómo se tienen que dar los métodos de ensayo, así también para la elaboración, desarrollo de guantes de protección, ya sea contra productos químicos y también contra la manipulación de los microorganismos infecciosos y materiales médicos. Es el caso del vestuario, de la ropa de protección. Bien, el hecho de contar con los equipos de protección personal no hace de que esté protegido. Esto se vincula estrechamente con los controles administrativos que habíamos comentado. Por ejemplo, el contar con manual de procedimientos o instructivos de trabajo, de cómo colocarme un equipo de protección personal, cómo retirarlo,
y asimismo con las prácticas de trabajo, ¿no? Dentro del marco de las buenas prácticas de laboratorio. Entonces, dentro de los principales equipos de protección personal que se emplean en un laboratorio, tenemos al vestuario, ¿no? Esta vestimenta que es cerrada por delante, abierta por atrás, que se le conoce con el término de mantilón. Tenemos el guante, que puede ser principalmente un guante de látex o un guante de nitrilo, que como apreciamos aquí se coloca y cubre el puño del mandil evitando áreas expuestas. Hay que conocer también cada persona cuál es la talla, tanto del mandil como de guante. En cuanto a la protección facial, se puede utilizar los lentes de protección que tienen una cubierta también lateral y tienen que ser antiempaño. Adicionalmente, se le puede considerar protección contra luz ultravioleta y la máscara o barrera de protección facial. Estos elementos sí son reutilizables, se limpian, se descontaminan y se vuelven a emplear, a diferencia del mandil descartable y del guante, que son desechables. Por otro lado, en cuanto a la protección respiratoria, tenemos el uso de la mascarilla quirúrgica, esto dentro de un entorno de salud, dentro de un área hospitalaria, la debe de utilizar el personal que se vincula con la vigilancia, el personal que realiza labores administrativas, en el entorno domiciliario también las personas que realizan el cuidado de una persona con sospecha o con alguna sintomatología leve. Y tenemos también los respiradores contra partículas biológicas. Y acá, dentro de lo que principalmente se maneja en nuestro sistema de salud, son aquellos respiradores que están aprobados bajo normas americanas, que los conocemos con el término de N95. Estos respiradores nos van a proteger contra partículas de 0.3 micras. Estos respiradores deben de tener una aprobación, en este caso, del Instituto Nacional de Salud Ocupacional de los Estados Unidos, que se le conoce con las siglas de NIOSH. Estos respiradores también vienen en tallas, talla mediana, talla estándar y talla pequeña. Estos respiradores, para conocer cuál es la talla más apropiada para el usuario, deben de someterse a las pruebas de ajuste para poder determinar, según la morfología del rostro, cuál es la talla más apropiada. Así como existen respiradores contra partículas biológicas de origen americano, también existen estos respiradores, pero aprobados bajo normas europeas, y para ello ya los vamos a conocer con las siglas de FFP1, FFP2 o FFP3. En el contexto de esta situación que estamos viviendo de pandemia, el análogo a un respirador americano clasificado como un N95, el similar bajo la norma europea vendría a ser el FFP2. Y así existen también otro tipo de respiradores contra partículas biológicas aprobados bajo otras normas. Existen respiradores bajo normas japonesas, australianas, mexicanas, brasileras, coreanas, chinas también, pero de todas maneras esos respiradores llegan en menor proporción a nuestro mercado local, por lo cual también hay que evaluar, en el caso de adquirirlos, cuáles son los documentos que sustentan que efectivamente brindan una protección contra
partículas biológicas y, si es posible, también someterlo a algunas pruebas. Entonces, el uso adecuado de los equipos de protección personal va a incluir la evaluación del riesgo. No todo equipo de protección personal lo voy a utilizar en todos los procesos. Esto se vincula principalmente a cómo se transmite los microorganismos que pueden estar contenidos en una muestra, entre otros factores más. ¿Cómo los voy a descontaminar? ¿Cómo los voy a almacenar? Eso es importante. El mantenimiento, en algunos casos, como habíamos referido, en estos protectores faciales, protectores oculares, que se pueden limpiar, descontaminar, darles un mantenimiento y volverlos a emplear. Y la capacitación es importantísima, ¿no? El personal de salud debe de estar adiestrado en cómo se coloca y cómo se retira el equipo de protección personal para reducir ese riesgo de exposición. Y esto va a estar acompañado íntimamente de la higiene de manos a la hora de retirarse cada equipo de protección personal, ¿no? Para tener un uso adecuado. Por otro lado, dentro de los equipos de laboratorio denominados como protección primaria, tenemos las cabinas de bioseguridad o cabinas de seguridad biológica. Estos son equipos mecánicos eléctricos que nos van a permitir una protección a la persona, a la muestra y al entorno. Las cabinas de bioseguridad se clasifican en 3 clases: clase 1, clase 2, clase 3, y las que nos brindan la protección mencionada son las cabinas de clase 2. Las cabinas de bioseguridad deben de ser evaluadas por lo menos una vez al año por personal calificado, empleando instrumentos de medición. Las cabinas de bioseguridad se distinguen por el flujo de aire. Cuando uno enciende una cabina de bioseguridad, hay un aire que ingresa al área de trabajo. Este aire va a ser extraído a través de unos motoventiladores, pasando por un filtro de alta eficiencia conocido con las siglas de HEPA. Una proporción de ese aire filtrado desciende al área de trabajo y otra proporción retorna al entorno, al laboratorio, pero es un aire filtrado. Entonces, como vemos acá en la lámina de la derecha, se generan unas pruebas denominadas pruebas de humo para poder determinar que ese flujo de aire, cuando la cabina está encendida, efectivamente se corrobora que va desde afuera hacia dentro. Hay que considerar que la cabina de bioseguridad no puede tener una disposición de los materiales de esta manera, en forma desordenada y en grandes cantidades, ¿no? Lo que se debe de hacer es mentalmente seccionar la cabina en 3 partes: un área que puede ser a la izquierda o a la derecha, un área limpia donde voy a colocar los materiales que aún no han sido inoculados. En la parte central es en la zona de trabajo, y en el lado opuesto se colocan los residuos generados producto del procedimiento in vitro. Las cabinas de bioseguridad tienen unas rejillas frontales y posteriores, las cuales deben de permanecer sin ningún tipo de traba. Como vemos aquí en esta diapositiva, se encuentran micropipetas que están obstruyendo los orificios.
No debemos de colocar ni guantes ni papeles que eviten ese flujo de aire direccional de afuera hacia adentro de la cabina, el cual también tiene que ser homogéneo a lo largo de toda el área. No emplear dentro de la cabina mecheros, ¿no? Porque la llama altera físicamente al filtro de alta eficiencia que se encuentra dentro de la cabina. El personal del laboratorio que manipule una cabina de bioseguridad, cada vez que culmine su labor, debe de limpiar, desinfectar la mesa de trabajo, las paredes internas con un paño embebido con alcohol de 70 grados. También la contención no se desvincula de los aspectos de desinfección, ¿no? Y recordemos que la desinfección es un medio físico-químico que nos va a permitir la eliminación de los microorganismos, con excepción de aquellos agentes infecciosos que contienen una cubierta externa llamada espora, que les permite ser resistentes a factores adversos. Y en el caso de este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, se menciona que existen diferentes desinfectantes que son eficaces para su eliminación, ¿no? Tenemos el hipoclorito de sodio, conocido también como lejía, el etanol, ¿no? El alcohol etílico, entre 60 y 70 grados, el peróxido de hidrógeno, compuestos de amonio cuaternario y compuestos fenólicos, ¿no? que tengan una baja concentración de fenol, considerando que este producto es cancerígeno. Por otro lado, también tenemos al autoclave. La autoclave es otro tipo de barrera de protección que nos va a permitir realizar un tratamiento eficaz de los residuos biocontaminados que generamos en un laboratorio. Sin embargo, este equipo también debe de contar con un mantenimiento. Y este mantenimiento, para poder, al culminar este proceso, corroborar la eficacia de este y del proceso de esterilización, se debe de realizar pruebas utilizando indicadores biológicos o llamados también bioindicadores. Entonces nos va a permitir corroborar que el mantenimiento ha sido efectivo. De otro lado, también la contención se vincula al transporte de las muestras. El año pasado salió publicado, aprobado, una norma técnica de salud, la 1543, en la cual nos da los lineamientos sobre la preparación, embalaje y documentación para el transporte seguro de sustancias infecciosas, las cuales se clasifican en sustancias infecciosas de categoría A, sustancias biológicas de categoría B. Y en el entorno de la pandemia que estamos viviendo, las muestras que se están tomando a los pacientes o a los sospechosos del SARS-CoV-2 se envían y se clasifican como una sustancia biológica de categoría B. ¿Esto qué quiere decir? Que este sistema de triple embalaje, el contenedor primario va a ser el tubo que va a contener a los hisopos. Este tubo lo voy a colocar dentro de un segundo recipiente que va a ser el contenedor secundario. Y este contenedor secundario lo voy a colocar dentro de un tercer envase o contenedor externo. Y en este contenedor externo se van a adherir el símbolo de riesgo biológico, qué institución está remitiendo las muestras, y adicionalmente estas muestras deben de ser mantenidas en condiciones de refrigeración. Por lo tanto, las instituciones que envíen muestras entonces deben de colocar suficiente material para
que la refrigeración se dé dentro de los 4 a 8 grados centígrados y así se tenga un resultado adecuado. También dentro de estos contenedores se puede enviar más de un contenedor primario y en ese caso entonces hay que envolver de forma individual cada contenedor primario y se coloca dentro de un contenedor secundario. Y las muestras van acompañadas de las fichas clínicas epidemiológicas. Las barreras secundarias están referidas a las instalaciones. Entonces, para considerar a un laboratorio con un nivel de bioseguridad 2, estamos hablando de un laboratorio básico. Entonces, estos laboratorios deben de contar con un lavamanos cerca a la puerta de salida. La puerta de salida debe, o de ingreso también, como única puerta, debe de tener el símbolo de riesgo biológico que va a indicar a la persona que va a ingresar, que va al entrar al laboratorio, va a estar sujeto a un riesgo de ese tipo. El laboratorio no se concibe como un área totalmente cerrada, debe de haber ventanas que permita al personal observar el exterior. Se sugiere que las ventanas estén cerradas. En el caso de que se tengan que abrir, colocar una malla de protección. Si el personal va a utilizar la cabina de seguridad biológica o cabina de bioseguridad, entonces cerramos las ventanas. Si se va a manipular productos químicos que emanen gases ácidos, vapores orgánicos, entonces contar con una campana de seguridad química. ¿No? Los equipos deben de estar distribuidos de tal manera de que se genere un flujo de trabajo, que no hayan procesos cruzados. Debe haber un autoclave, no necesariamente dentro del laboratorio, puede estar cercana al laboratorio. También una ducha con lavaojos en caso de alguna emergencia. Y finalmente un laboratorio ya con mayor nivel de bioseguridad, puede ser un laboratorio que cumpla los criterios para ser designado como un nivel de bioseguridad 3. Acá ya el diseño es diferente, se genera una antesala de ingreso y de salida con un flujo direccional de aire para evitar de que en el caso que ocurra algún accidente al manipular muestras que se transmitan a través del aire, entonces evitar de que estas partículas biológicas transforman las barreras del laboratorio. En estos casos sí, estos laboratorios necesitan que el autoclave esté dentro del laboratorio para realizar el proceso de esterilización, tratamiento térmico de las muestras generadas. Bien, muchas gracias.